Hace exactamente una semana, mi propia hija me miró a los ojos y me llamó inútil. Hoy, acabo de autorizar una transferencia de $4,5 millones a mi nueva cuenta privada. Sé lo que están pensando. Que gané la lotería, que un golpe de suerte cambió mi destino de la noche a la mañana. Ojalá fuera tan simple. La verdad es mucho más amarga, y la justicia, mucho más calculada. Esta no es una historia sobre dinero, sino sobre el verdadero valor de una persona. Es la historia de cómo mi hija Sofía, y su impecable esposo Ricardo, me desecharon como un mueble viejo en un asilo estatal, en cuanto dejé de serles productivo. Pero se olvidaron de algo. Se olvidaron de la tierra donde mi padre me enseñó a trabajar la madera, un lugar que ellos consideraban un pedazo de polvo sin importancia. Y ese pedazo de polvo acaba de convertirme en el hombre que controlará sus futuros. Si te gusta esta historia, por favor dale un like a este video, suscríbete al canal y comparte lo que piensas en los comentarios. Créanme, querrán escuchar cada detalle. Mi vida, antes de que todo se rompiera, tenía un ritmo tan predecible como el sol de Texas. Empezaba mucho antes del amanecer, cuando el aire de San Antonio todavía era fresco y olía a tierra húmeda. El primer sonido no era una alarma, sino el suave crujido de los tablones del piso de mi casa, la misma casa que construí con mis propias manos después de casarme con Elena. Mi primer gesto del día era siempre el mismo: caminar hacia la cocina y pasar la mano por el borde liso de la mesa de roble macizo. No era un mueble cualquiera, fue la primera pieza que completé en mi taller, y sobre su superficie, mi hija Sofía aprendió a escribir su nombre. Derramó leche más veces de las que puedo contar, y años más tarde, me presentó al hombre que se convertiría en su esposo. Cada marca, cada pequeño rasguño en esa madera, era un capítulo de nuestra historia. El taller era mi santuario. Estaba a unos 20 pasos de la puerta trasera. Un edificio robusto de madera de pino, cuyo aroma se había impregnado en mi ropa y en mi piel a lo largo de 40 años. No era grande ni lujoso, pero todo en él tenía un propósito. Mis herramientas colgaban en la pared en un orden casi religioso. Sierras, formones, gubias, cada una con el mango gastado por el agarre de mi mano. El suelo siempre estaba cubierto por una fina capa de acerrín que crujía bajo mis botas. La luz entraba por una ventana alta que daba al este, y por las mañanas, los rayos de sol cortaban el aire polvoriento como si fueran focos en un escenario. Era allí donde me sentía más yo mismo, donde el mundo exterior con sus complicaciones y ruidos, desaparecía. Era solo yo, la madera y la promesa de crear algo duradero. En el centro del taller, durante esos últimos meses, había estado mi proyecto más querido, una mecedora de nogal. La estaba construyendo para Sofía. Aún no estaba embarazada, pero Ricardo y ella habían mencionado que estaban planeándolo. Y yo, en mi mente de abuelo expectante, ya podía verla. Veía a Sofía, con su cabello oscuro recogido, meciendo a mi nieto en esa silla, cantándole las mismas canciones de cuna que Elena le cantaba a ella. Cada curva de la madera, cada unión perfectamente ensamblada, estaba impregnada de esa esperanza. Había pasado más de 100 horas en ella, lijando la superficie hasta que se sintió como seda líquida bajo mis dedos. Era más que un mueble, era la continuación de mi amor, una forma de cuidar de mi familia incluso cuando yo ya no estuviera. Recuerdo una tarde de verano, cuando Sofía tendría unos 7 años. Entró corriendo al taller, con las rodillas sucias y una flor de bugambilla en la mano. Yo estaba trabajando en un juego de gabinetes de cocina para un cliente. «Papá, ¿puedo ayudar?», preguntó, sus ojos grandes y curiosos examinando mis herramientas. Le di un pequeño bloque de madera de pino y un trozo de lija. Se sentó en un taburete a mi lado durante casi una hora, lijando ese trozo de madera con una concentración feroz, imitando cada uno de mis movimientos. Al final, me lo entregó con orgullo. «Está listo», dijo. «Todavía conservo ese bloque de madera. Está en mi mesita de noche». A veces, cuando la soledad apretaba, lo sostenía y podía oler de nuevo ese día. Una mezcla de pino, el perfume de las flores de bugambilla y la inocencia pura de mi hija. Los años pasaron volando. El mayor sacrificio y mi mayor orgullo fue su fiesta de quinceañera. Ella soñaba con un vestido azul pálido,
que vimos en el escaparate de una boutique cara en el centro. Costaba $800, una fortuna para mí en ese entonces. Para pagarlo, trabajé noches y fines de semana durante 3 meses, aceptando cada pequeño trabajo de reparación que pude encontrar. Estaba agotado, mis manos dolían constantemente, pero todo valió la pena el día que la vi con ese vestido. Parecía una princesa de un cuento de hadas. Mientras bailábamos el vals de padre e hija, se inclinó y me susurró al oído. Gracias, papá. Eres el mejor del mundo. Esa frase fue mi combustible durante años. Era la prueba de que todo mi esfuerzo, todo mi sudor, tenía un propósito noble, y bueno, cuando Ricardo apareció, las cosas empezaron a cambiar, aunque al principio no quise verlo. Él era todo lo contrario a mí. Manos suaves, traje caro. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Hablaba de inversiones, de optimizar ganancias, de eficiencia. Una vez, visitó mi taller y mientras miraba mis herramientas, comentó. Es admirable, Arturo, un oficio tan pintoresco. Pero no es escalable, ¿verdad? No entendí del todo lo que quería decir con escalable. Pero sentí un ligero desdén en su voz, como si mi vida entera de trabajo fuera una simple curiosidad, una reliquia de un tiempo pasado. Sofía parecía deslumbrada por él, por su ambición y su mundo de cifras y contratos. Poco a poco, el olor a pino de mi taller fue reemplazado por el costoso perfume que Ricardo usaba cada vez que venían a cenar los domingos. Y esas cenas se hicieron cada vez menos frecuentes, pero yo seguía allí, en mi taller, poniendo los toques finales a esa mecedora, convencido de que el amor de un padre tallado en madera siempre tendría un lugar en su hogar. No podía estar más equivocado. El primer indicio de que algo se estaba agrietando fue sutil, como una fisura casi invisible en un tablón de madera. Sucedió unos 6 meses después de la boda. Ricardo comenzó a visitar mi taller, pero no para charlar o aprender sobre mi oficio. Venía solo. Siempre con su impecable traje gris que parecía fuera de lugar en medio del aserrín. Se paraba en la puerta sin querer ensuciar sus zapatos italianos de $200 y hablaba. Hablaba de activos, de potencial sin explotar. Una tarde de martes, mientras yo aplicaba una capa de barniz a un juego de gabinetes, él se apoyó en el marco de la puerta. Arturo, dijo con ese tono condescendiente que disfrazaba de respeto. ¿Alguna vez ha pensado en el valor real de esta propiedad? Está en una zona de expansión. Su casa, el taller. Todo este terreno podría ser una pequeña mina de oro. Lo miré, confundido, con la brocha en la mano. El olor a trementina llenaba el aire. Esta es mi casa, Ricardo. Es donde crié a Sofía. Él sonrió, una sonrisa que no movió ni un músculo alrededor de sus ojos. Exacto. Es un activo emocional. Pero financieramente, está estancado. Podría vender, mudarse a un condominio moderno y seguro en el norte de la ciudad. Sin mantenimiento, con piscina. Piénselo, sería una jugada inteligente. Liberar capital. La palabra capital sonaba ajena y fría en mi taller. Sentí como si estuviera hablando de demoler mi vida para construir un centro comercial. Luego vinieron las cenas en su casa. Su hogar era el opuesto al mío. Paredes blancas, muebles minimalistas de ángulos agudos, y un silencio que ninguna cantidad de música ambiental podía llenar. La mesa de la cocina, una pieza de vidrio y cromo, se sentía fría bajo mis codos. En una de esas cenas, traté de contarle sobre la mecedora de nogal que estaba construyendo. Mis manos, callosas y con cicatrices, gesticulaban mientras describía la complejidad de las uniones de cola de Milano. Ricardo me interrumpió a mitad de la frase. Hablando de inversiones, dijo, dirigiéndose solo a Sofía, la acción de Tech Corp subió un 12% hoy. Te dije que era una compra segura. Sofía le sonrió, completamente absorta. Me quedé con las palabras en la boca, sintiéndome como un fantasma en la cabecera de la mesa. Miré a mi hija, esperando que me incluyera de nuevo en la conversación,
pero sus ojos solo brillaban para su esposo, y su mundo de cifras. La grieta se convirtió en una fractura el día que les mostré la mecedora terminada. La había pulido hasta que la veta del nogal parecía un río oscuro bajo la luz del taller. Estaba perfecta. Era, sin duda, la mejor pieza que había construido en mi vida. Los llamé, mi voz temblando de un orgullo paternal que me llenaba el pecho. Vinieron esa misma tarde. Sofía entró primero, su mirada recorriendo el taller como si fuera un museo de antigüedades. Ricardo la siguió, con las manos en los bolsillos. Aquí está, dije quitando la sábana que la cubría con un gesto teatral. La luz del atardecer entraba por la ventana, haciendo que la madera brillara con un resplandor cálido y rojizo. Es para ustedes. Para cuando llegue el bebé. Me giré hacia ellos, esperando ver en el rostro de Sofía la misma alegría que vi cuando le regalé su primer bicicleta. En cambio, vi una expresión de incomodidad. Ricardo caminó alrededor de la silla, sin tocarla, como un crítico de arte examinando una obra dudosa. Es muy robusta, Arturo, dijo finalmente. Un trabajo artesanal impresionante, sin duda. Pero no estoy seguro de que encaje con la estética que hemos planeado para la habitación del bebé. Estamos pensando en algo más limpio, escandinavo. Miré a Sofía buscando ayuda, una pizca de defensa. Ella se mordió el labio y evitó mi mirada. Papá, es hermosa de verdad, dijo en voz baja, las palabras carentes de convicción. Pero Ricardo tiene razón. Todo lo que compramos es blanco y de madera clara. Esto chocaría un poco. Luego añadió la frase que me rompió el corazón. Quizás podríamos guardarla en el garaje, como un recuerdo familiar. Guardarla. Como si fuera una vieja fotografía o un trofeo polvoriento. No un regalo. No una cuna para mi futuro nieto. Era un estorbo. No dije nada. Solo asentí lentamente, el orgullo que sentía momentos antes desinflándose en mi pecho, hasta dejar un hueco frío y vacío. Mientras salían del taller, vi a Sofía tomar la mano de Ricardo, un pequeño gesto que lo decía todo. Me quedé solo, con el olor a pino y a sueños rotos, pasando la mano por la superficie lisa y perfecta de la mecedora. Por primera vez entendí que había construido un puente de amor hacia mi hija, pero ella había decidido no cruzarlo. Estaba en la otra orilla, en un mundo donde el valor de las cosas se medía en dólares, y el amor de un padre, al parecer, ya no cotizaba en la bolsa. El golpe llegó una semana después del accidente. No fue un golpe físico, sino uno de palabras, pronunciado en el lugar más sagrado de mi casa, la cocina. Sofía y Ricardo me pidieron que me sentara a la mesa de roble, la misma que había construido para Elena cuando recién nos casamos. El sol de la tarde entraba por la ventana pero no traía calor. El aire en la habitación era gélido, tenso, como el momento antes de que se desate una tormenta. Sofía no me miraba, mantenía sus ojos fijos en sus manos, perfectamente cuidadas, que descansaban sobre la madera que mis propias manos, ahora vendadas e inútiles, habían lijado con tanto amor. Ricardo, como siempre, tomó el control, colocó su maletín de cuero en el suelo con un suave chasquido y sacó una carpeta. La abrió sobre la mesa, y el sonido del papel deslizándose sobre el roble fue anormalmente fuerte en el silencio. Arturo, comenzó, con el tono de un gerente a punto de despedir a un empleado. Hemos estado analizando la situación. Con objetividad. La palabra objetividad me sonó a insulto. ¿Cómo podía haber objetividad cuando se trataba de un padre? Él continuó, su voz monótona y sin emoción, mientras señalaba columnas de números en una hoja de cálculo que había impreso. Tus ahorros son de $12,743. La hipoteca inversa sobre la casa te daría, en el mejor de los casos, un ingreso mensual de $950, lo cual no es suficiente para cubrir los impuestos de la propiedad, los servicios y tus gastos médicos, que ahora serán considerables. Sin tu capacidad para trabajar, tus ingresos son cero. Financieramente, la situación es insostenible. Cada número que mencionaba era un clavo más en mi ataúd. Me sentía como si estuviera en una junta de negocios discutiendo la liquidación de un activo fallido, no mi propia vida. Finalmente,
Deslizó un folleto brillante sobre la mesa. El papel era frío y resbaladizo bajo mis dedos. En la portada, una pareja de ancianos sonreía, sentados en un jardín perfectamente cuidado. El título decía, Residencia Maple Creek, cuidado y comunidad para sus años dorados. Las paredes de las fotos eran de un verde pálido, un color que siempre he asociado con hospitales y salas de espera. Un olor a desinfectante y sopa de repollo pareció emanar de las páginas. Esta es la opción más lógica, dijo Ricardo. Es una instalación estatal. El costo es de $2, 100 al mes, que puede ser cubierto casi en su totalidad por tus beneficios del Seguro Social y Medicare después de liquidar tus activos. Es limpio, es seguro y te proporcionarán la atención que necesitas. No podía respirar. Miré a mi hija. Su nombre se atascó en mi garganta, un nudo de dolor y súplica. Sofía, logré decir, mi voz un susurro ronco. ¿Tú, estás de acuerdo con esto? Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos, los mismos ojos oscuros que me habían mirado con adoración durante 30 años, estaban vacíos, fríos como el acero. Se humedeció los labios, como si se preparara para pronunciar una sentencia. Papá, hemos revisado los números, repitió las palabras de su esposo, como si fueran un guión que había memorizado. Ricardo tiene razón, no podemos mantenerte. Tenemos nuestros propios planes, nuestra propia vida que construir. Pero esta es mi casa, dije pasando mi mano buena a la izquierda, sobre la superficie de la mesa. Podía sentir cada veta, cada pequeña imperfección que contaba una historia. Aquí creciste, aquí te medíamos la altura en el marco de la puerta. Una sombra de irritación cruzó su rostro. Fue un destello rápido pero lo vi. La impaciencia de alguien que se ve obligado a lidiar con un problema molesto. Se inclinó hacia adelante, y su voz bajó a un susurro cortante y cruel, un sonido que nunca antes le había oído. ¿Y qué se supone que hagamos contigo ahora, sisió? Las palabras salieron de su boca como veneno. ¿Qué se supone que hagamos con un hombre que ya no puede ni sostener un martillo? Simplemente eres inútil. La palabra, inútil, quedó suspendida en el aire entre nosotros, vibrando. El mundo pareció detenerse. El zumbido del refrigerador se desvaneció. El tic-tac del reloj de la pared se detuvo. Todo mi universo se contrajo a esa única palabra, fea y afilada. Sentí cómo me atravesaba, no con la furia de un golpe, sino con la precisión helada de un bisturí, cortando todos los lazos que nos unían. El amor, el sacrificio, los recuerdos, todo se desangró en un instante. No grité, no lloré. Algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una nueva forma, dura y fría. El dolor se transformó en una claridad glacial. Los miré a los dos, sentados en mi cocina, en mi casa planeando mi exilio. Ya no veía a mi hija y a mi yerno, veía a dos extraños. Dos depredadores que habían olido la debilidad, y habían decidido que yo era una presa fácil. Lentamente, retiré mi mano de la mesa. Me levanté, mis movimientos rígidos y deliberados. Sus caras mostraron una pizca de sorpresa. Quizás, esperaban lágrimas o ruegos. No les di esa satisfacción. Los miré a los ojos, primero a Ricardo, luego a Sofía, y mantuve su mirada hasta que ella fue la primera en apartarla, incapaz de soportar lo que sea que viera en mi rostro. No dije nada. El silencio era mi única respuesta, mi única arma. Me di la vuelta y salí de la cocina, dejando atrás el folleto brillante, la mesa de roble y los restos destrozados de la familia que una vez creí tener. En ese momento, en el pasillo silencioso de mi casa, no era un padre herido. Era un hombre que acababa de recibir una declaración de guerra. Y en silencio, la acepté. Caminé fuera de la cocina, dejando esa palabra, por inútil asterisco, suspendida en el aire como un gas venenoso. No fui a mi habitación a lamentarme. Mis pies, moviéndose por un instinto más antiguo que mi dolor, me llevaron a través de la puerta trasera y hacia el taller. El olor a pino, a barniz y a trabajo honesto me envolvió. Un bálsamo para una herida que todavía no sabía que tenía. El aire estaba quieto, lleno de finas partículas de acerrín que flotaban en el último rayo de sol que se colaba por la ventana alta. Como polvo de oro suspendido en el tiempo, mis herramientas colgaban en la pared, en su orden perfecto, silenciosas. Eran testigos mudos de una vida de esfuerzo que,
según acababan de decirme, ya no tenía ningún valor. Mi mirada se posó inmediatamente en la mecedora de nogal. Estaba en el centro de la habitación, su madera oscura brillando suavemente en la penumbra. Me acerqué, mis pasos lentos y pesados sobre el suelo de madera. Pasé mi mano izquierda, la buena, por la curva suave del reposabrazos. La superficie era lisa como la seda, el resultado de incontables horas de lijado. Cada unión, cada espiga, cada curva, había sido una promesa de amor para un futuro que acababa de ser cancelado. Ellos habían visto esta silla, y solo habían visto un objeto que no combinaba con sus muebles. Un estorbo. Igual que yo. Pero mientras estaba allí, de pie en el silencio de mi santuario profanado, algo cambió dentro de mí. El dolor agudo y ardiente que sentía en el pecho no desapareció, pero comenzó a enfriarse. Se endureció. Se transformó en algo denso, pesado y afilado como el acero de uno de mis formones. La palabra inútil resonó de nuevo en mi mente, pero esta vez no me rompió. Se convirtió en un ancla. Ellos me habían analizado como un balance financiero, una columna de pérdidas y ganancias, me habían reducido a una cifra en rojo. Un problema que debía ser resuelto de la forma más eficiente posible. Y en esa fría lógica suya, encontré mi camino, miré mi mano derecha, envuelta en gasas blancas. Esta mano ya no podía construir una silla, pero mi mente estaba perfectamente afilada. Un hombre que ha pasado 40 años midiendo 2 veces para cortar una, que sabe cómo encajar piezas complejas con una precisión milimétrica, que entiende que los cimientos lo son todo, no es un hombre que se rinde. Simplemente cambia de herramientas. Mi nueva herramienta no sería una sierra ni un martillo, sería la paciencia. Y mi nuevo proyecto no sería de madera, sería de justicia. Salí del taller, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el inicio de un cronómetro. No hubo un portazo, no hubo una sola palabra de reproche. El silencio sería mi declaración de guerra. Caminé de regreso a la casa, pasé por la cocina donde ellos todavía estaban sentados, probablemente sintiéndose virtuosos y aliviados. Fui a mi pequeño escritorio en la esquina de la sala, saqué un viejo cuaderno de contabilidad y un bolígrafo. Abrieron la primera página en blanco. Ellos creían que la historia había terminado. No tenían idea de que yo, en ese preciso instante, estaba empezando a escribir el capítulo final. Y no lo verían venir. Mi primera semana en la residencia Maple Creek fue un borrón de pasillos color verde menta y el olor penetrante a desinfectante con un toque de sopa de verduras hervida. El día estaba estructurado por el traqueteo de los carritos de las medicinas a las 7 de la mañana, el murmullo del televisor en la sala común y el sonido de las pantuflas arrastrándose sobre el linóleo frío. Me asignaron la habitación 21B, un cuarto pequeño con una cama de metal, una cómoda de aglomerado y una ventana que daba a un muro de ladrillos. Me sentaba en el borde de la cama durante horas, mirando mis manos, la derecha, una masa inútil de cicatrices y vendajes. La izquierda, torpe y extraña mientras intentaba abrocharme la camisa. Me habían quitado mi casa, mi taller, mis herramientas. Me habían quitado mi propósito. Era el apartamento 21B, ya no era Arturo Herrera. Era solo un cuerpo que ocupaba un espacio por el que el Estado pagaba $2, 100 al mes. Las visitas de Sofía y Ricardo eran breves y eficientes. Ocurrían todos los domingos a las 2 de la tarde en punto, duraban exactamente 15 minutos y se sentían como una auditoría. Se sentaban en las 2 sillas de plástico duro de mi habitación, manteniendo una distancia prudente. Ricardo hablaba del mercado de valores. Sofía me preguntaba si estaba comiendo bien, sin esperar realmente una respuesta. Sus ojos recorrían la habitación, no con preocupación, sino con la satisfacción de quien ha archivado un problema. El domingo 15 de octubre, me trajeron una pequeña planta en una maceta de plástico. Para darle un poco de vida al lugar, papá, dijo Sofía, colocándola en la cómoda. El gesto se sintió tan vacío como sus ojos. Se fueron a las 2:15 de la tarde, dejándome con el silencio y una planta que, como yo,
Probablemente no sobreviviría mucho tiempo en ese aire estéril. El martes siguiente, 17 de octubre, todo cambió. Una enfermera joven llamada María entró con el correo. «Una carta certificada para usted, señor Herrera», dijo, entregándome un sobre grande y rígido. Lo tomé con mi mano izquierda. El remitente era un bufete de abogados del centro de San Antonio, Thompson, Finch y Associates. Mi primer pensamiento fue que era una factura médica extraviada, otro recordatorio de mi inutilidad financiera. Lo dejé en la mesita de noche, planeando ignorarlo, pero el logo en relieve, dorado y formal me intrigaba. Esa noche, cuando el único sonido en el pasillo era el zumbido de las luces fluorescentes, lo abrí con dificultad. Mis dedos torpes rasgaron el papel. Dentro, había un documento de varias páginas lleno de una jerga legal que apenas entendía. Pero una sección, marcada como Anexo A, oferta de compra, estaba escrita en un lenguaje universal, el de los números. La oferta era de la corporación Axiom Development Group, por la parcela 34B, un pedazo de tierra de 2.5 acres que mi padre me había dejado. El lugar donde construí mi primer taller. La oferta era de $4.500.000. $4.500.000. Leí la cifra 1, 2, 10 veces. El papel temblaba en mi mano. No sentí una explosión de alegría. No sentí alivio. Sentí una ráfaga de aire helado que barrió la niebla de desesperación de mi mente, dejando una claridad dura y brillante como el cristal. El terreno que Ricardo una vez llamó un trozo de tierra inútil junto a la autopista era ahora una fortuna. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El origen de mi oficio, el legado de mi padre, la misma tierra que representaba todo lo que ellos despreciaban de mí, se había convertido en mi salvación. El dolor en mi pecho no desapareció, pero se solidificó. Se convirtió en el contrapeso de una balanza. En un lado estaba su traición. En el otro ahora había $4.500.000. Y yo estaba de pie, en el centro, listo para inclinar la balanza. A la mañana siguiente, esperé a que la mayoría de los residentes estuvieran en la sala común para el desayuno. Caminé hasta el teléfono público que colgaba en la pared al final del pasillo, el único lugar que ofrecía una pizca de privacidad. Saqué una moneda de 25 centavos de mi bolsillo, y marqué el número de Thompson, Finch y Associates. Cuando una recepcionista respondió, mi voz sonó firme, extraña para mis propios oídos. Buenos días, mi nombre es Arturo Herrera. Recibí una oferta de su cliente, Axiom Development. La oferta es aceptable en principio, pero no firmaré nada sin mi propio abogado. Su firma representa corporaciones multimillonarias. ¿Pueden recomendarme al mejor abogado financiero de la ciudad para un particular? Alguien que sea discreto y que entienda de fideicomisos y protección de activos. Hubo una pausa. La recepcionista, probablemente sorprendida, me puso en espera. Un minuto después, una voz masculina y grave me dio un nombre, David Chen. Llamé al señor Chen esa misma mañana. Le expliqué brevemente mi situación, omitiendo los detalles familiares y centrándome en los hechos. Un activo importante, la necesidad de una gestión financiera experta y una discreción absoluta. Aceptó reunirse conmigo al día siguiente. Cuando pregunté por sus honorarios, que ascendían a $750 por hora, simplemente dije, perfecto. El miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana, un hombre impecablemente vestido con un traje a medida, entró en el lúgubre vestíbulo de Maple Creek. David Chen era más joven de lo que esperaba, con una mirada aguda que lo absorbía todo. Nos sentamos en una pequeña sala de visitas que olía a polvo. Le entregué la carta de oferta. Mientras la leía yo hablé. Quiero crear un fideicomiso vitalicio revocable. El fideicomiso será el único beneficiario de la venta. Quiero abrir una nueva cuenta bancaria privada, no en mi banco actual. Y quiero que todos los documentos se preparen para ser firmados con mi mano izquierda. Le conté todo. No la historia de un padre herido, sino la cronología de una transacción financiera fallida entre un padre y una hija. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé simplemente dijo, entiendo perfectamente, señor Herrera. Empezaremos de inmediato.
Los siguientes 10 días fueron un torbellino silencioso de actividad. David Chen se convirtió en mi único vínculo con el mundo exterior. Me traía documentos a la residencia, gruesos fajos de papel que leía meticulosamente. El 25 de octubre, firmé los papeles para establecer el fideicomiso Herrera Legacy, documento número 784B921. El 27 de octubre, abrí una cuenta de gestión de patrimonio en JP Morgan, muy lejos de mi pequeña cooperativa de crédito local. El 1 de noviembre, firmé el contraacuerdo de venta de la propiedad, aceptando la oferta de $4.500.000, con una fecha de cierre programada para el 15 de noviembre. Firmé cada página con mi mano izquierda. Mi caligrafía era lenta, temblorosa, casi infantil. Pero cada letra que trazaba se sentía como un golpe de martillo, construyendo una nueva estructura sobre los cimientos rotos de mi vida. Mientras tanto, para Sofía y Ricardo, yo seguía siendo el apartamento 21B, un anciano frágil y dócil que regaba su pequeña planta y esperaba sus visitas de 15 minutos. No tenían idea de que, desde una habitación con olor a desinfectante, estaba moviendo millones de dólares y preparándome para enseñarles una lección muy costosa sobre el verdadero significado de la palabra valor. El 15 de noviembre llegó como cualquier otro día en Maple Creek. El aire olía a avena y a la tristeza rancia de las mañanas. A las 9 de la mañana, mientras los demás residentes se reunían para jugar bingo en la sala común, yo estaba sentado en la silla de plástico de mi habitación, con el teléfono público del pasillo presionado contra mi oreja. Al otro lado de la línea, la voz tranquila de David Chen era un ancla en mi nuevo mundo. La transferencia de Axiom Development se ha completado, Arturo. Los fondos están en la cuenta de depósito en garantía. Escuché el suave tecleo de su computadora. Ahora, autorizando la transferencia a la cuenta del fideicomiso Herrera Legacy. El monto bruto es de $4.500.000. Menos la comisión del 6% para la firma intermediaria, que son $270,000, y nuestra tarifa legal acordada de $45,000. El monto neto que se transferirá es de $4.185.000. Me quedé en silencio, visualizando esos números. No eran solo dígitos, eran poder. Eran la libertad. Eran la respuesta a la palabra inútil. Proceda, señor Chen, dije, mi voz tan estable como si estuviera ordenando un café. Hubo una pausa de 10 segundos que se sintió como una eternidad. Luego, David dijo, la transferencia ha sido ejecutada. El dinero está en su cuenta de fideicomiso. Felicitaciones, Arturo, oficialmente es un hombre muy rico. Colgué el teléfono, caminé de regreso a mi habitación y me senté en el borde de la cama. Miré el muro de ladrillos al otro lado de la ventana. Nada en el exterior había cambiado. Pero dentro de mí, una guerra silenciosa acababa de ganarse. Mi siguiente paso no fue ir de compras ni buscar una mansión. Mi vida como artesano me había enseñado el valor de una base sólida. Llamé a David de nuevo esa tarde. Necesito que el fideicomiso sea mi fortaleza, David. No quiero que este dinero se evapore. Durante la siguiente semana, él me visitó 3 veces en la residencia, trayendo consigo a un asesor financiero de JP Morgan llamado Sr. Gable. Nos sentábamos en la misma sala de visitas polvorienta, y mientras ellos hablaban de carteras de inversión y rendimientos anuales, yo escuchaba con la misma concentración que usaba para leer la veta de un trozo de nogal. Seguí su consejo al pie de la letra. Asignamos el 40% del capital, exactamente $1.674.000, a una cartera de bonos municipales y del tesoro de bajo riesgo, diseñada para preservar el capital y generar un ingreso estable y libre de impuestos de aproximadamente $5,900 mensuales. Otro 30%, $1.255.500, se destinó a un fondo de índice diversificado del S&P 500, una inversión a largo plazo para el crecimiento. El 20%, $837,000, se colocó en bienes raíces comerciales a través de un REIT. El 10% restante, $418,500,
se mantuvo en una cuenta líquida de alto rendimiento para oportunidades y emergencias. Cada transacción fue documentada, cada decisión fue calculada. Yo, el hombre que una vez contó centavos para comprar un vestido de quinceañera, ahora estaba moviendo sumas de dinero que Ricardo solo podía soñar con administrar. Y todo lo hice desde una habitación que costaba $2.100 al mes. Sabía que la noticia de la venta no permanecería en secreto por mucho tiempo. Las transacciones de bienes raíces de esa magnitud se convierten en registros públicos. No tuve que hacer nada. Solo esperé. Ricardo, con su obsesión por el dinero y las inversiones, sin duda monitoreaba las zonas de desarrollo de la ciudad. Era solo cuestión de tiempo. Y el tiempo se agotó exactamente 9 días después de que el dinero llegara a mi cuenta. Era un sábado por la tarde. Estaba leyendo un libro en la sala común cuando una de las enfermeras se me acercó. «Señor Herrera, tiene una llamada. Es su hija». Caminé hacia el teléfono del pasillo, mi corazón latiendo con un ritmo lento y pesado, como un tambor de guerra. Tomé el auricular. «Hola», dije. «Papá», la voz de Sofía sonaba aguda, casi irreconocible. Había una mezcla de pánico y una dulzura falsa que no había oído en años. «Papá, ¿eres tú?» «Ricardo acaba de ver algo en línea, un registro público. Dice que vendiste el terreno del abuelo. Dice que por más de $4 millones. Papá, ¿es verdad? Por favor dime que es un error». La desesperación en su voz era música para mis oídos heridos. Me tomé un momento antes de responder, saboreando el poder del silencio. «Hola Sofía», dije finalmente, mi tono tranquilo y neutro. «No es un error. La venta se cerró la semana pasada». Se escuchó un jadeo ahogado. Pude imaginarla, con el teléfono apretado contra su oreja, su mente acelerada tratando de procesar la nueva realidad. Ricardo probablemente estaba a su lado, susurrando instrucciones. «Pero, ¿por qué no nos dijiste nada? Papá, podríamos haberte ayudado, asesorado. Dios mío, podríamos haber celebrado. Tenemos que verte. ¿Podemos ir ahora mismo?» La urgencia en su voz era casi cómica. «No, Sofía, ahora no es un buen momento», respondí con calma. «¿Qué? ¿Por qué no? Papá, esto lo cambia todo. Podemos sacarte de ese lugar. Puedes venir a vivir con nosotros. Siempre quisimos eso, lo sabes, solo que financieramente era imposible. Pero ahora». Dejé que sus palabras se apagaran. «Tengo una cita con mis asesores financieros el martes a las 11 de la mañana, en las oficinas de Thompson, Finch y Associates, en el piso 34 de la Torre Frost. Si quieren hablar conmigo, pueden reunirse conmigo allí. Estaré ocupado hasta entonces». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Le había dado una orden, no una invitación. Le había dictado el lugar y la hora. Yo, el hombre inútil, ahora tenía una agenda. «Está bien, papá», dijo finalmente, su voz reducida a un susurro sumiso. «Estaremos allí». Colgué el teléfono sin decir adiós. Mi siguiente llamada fue a David Chen. «David», dije, «es hora de salir de aquí. Necesito que me encuentres un apartamento amueblado para alquilar. Algo en el centro, con una buena vista. Y necesito que me compres un traje. Hecho a medida, color gris carbón. Y un par de zapatos de cuero de verdad. Los mejores que puedas encontrar». El lunes por la mañana, un día antes de la reunión, firmé mi salida de la residencia Maple Creek. No me despedí de nadie. Simplemente empaqué mi única maleta pequeña, que contenía un par de pantalones, 3 camisas, y el pequeño bloque de madera de pino que Sofía había lijado cuando era niña. Un auto negro me esperaba afuera. Me llevó a un edificio de apartamentos de lujo con un conserje en el vestíbulo. Mi nuevo hogar temporal estaba en el piso 20. Era espacioso, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de San Antonio. Sobre la cama, cuidadosamente dispuesto, estaba mi nuevo traje. Me duché durante mucho tiempo, sintiendo que me quitaba de encima el olor a desinfectante y desesperación. Me puse el traje. La tela era suave y pesada, y me quedaba como si hubiera nacido para usarla. Me miré en el espejo de cuerpo entero. No vi al carpintero con las manos rotas. Vi a Arturo Herrera. Un hombre que había sido derribado, enterrado y dado por muerto.
y que estaba a punto de recordarles a todos que la madera más fuerte proviene de los árboles que han soportado las peores tormentas. Estaba listo. El martes por la mañana a las 10:45 de la mañana, yo ya estaba sentado en la sala de conferencias del piso 34. Era una habitación que susurraba poder, una mesa de caoba de 20 pies de largo pulida hasta brillar como un espejo. Sillas de cuero negro que olían a riqueza y una pared de cristal que ofrecía una vista de San Antonio que parecía un mapa extendido a mis pies. David Chen estaba sentado a mi derecha, con una carpeta cerrada frente a él. Yo no tenía nada, solo mis manos, una de ellas todavía con las cicatrices visibles, descansando sobre la fría superficie de la mesa. Llevaba mi traje gris carbón, y por primera vez en meses, me sentía como si la ropa me perteneciera, como si mi piel encajara de nuevo en mi cuerpo. No estaba nervioso. Estaba esperando. Un carpintero aprende a esperar. Esperas a que el pegamento se seque, a que el barniz se cure, a que la madera te diga lo que quiere ser. A las 11:02 de la mañana, la puerta se abrió. Sofía y Ricardo entraron. Parecían fuera de lugar, como si hubieran entrado en una iglesia equivocada. Ricardo llevaba su habitual traje caro, pero hoy parecía un poco apretado en los hombros. Había una fina capa de sudor en su frente. Sofía se había puesto un vestido sobrio, como si viniera a un funeral, y se aferraba a su bolso con los nudillos blancos. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, al ver la habitación, al ver a David Chen, cuya sola presencia emanaba una autoridad costosa. Se detuvieron a unos metros de la mesa, inseguros. «Papá», dijo Sofía, su voz un susurro forzado, «¿te ves bien?» Ricardo se recompuso más rápido. Forzó una sonrisa, esa sonrisa de vendedor que nunca llegaba a sus ojos, y se acercó, extendiendo la mano. «Arturo. Es fantástico verte. Este lugar es impresionante. Claramente estás en buenas manos». No tomé su mano. Simplemente la miré hasta que la bajó, incómodo. «Siéntense», dije, mi voz resonando en el silencio de la habitación. No era una invitación, era una instrucción. Se sentaron al otro lado de la inmensa mesa, pareciendo pequeños y distantes. Ricardo se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, adoptando su tono de experto en negocios. «Arturo, hemos estado pensando mucho en esto. Esta ganancia inesperada es una bendición, pero también una enorme responsabilidad. El mercado es volátil. Los impuestos pueden ser devastadores si no se manejan correctamente. Lo que necesitas es un plan familiar, una estrategia de gestión de activos, que proteja este capital para las generaciones futuras. Para Sofía. Para nuestros futuros hijos». Hablaba como si estuviera presentando una propuesta a una junta directiva, no hablando con el hombre al que había desechado en un asilo. Continuó, hablando de fideicomisos, diversificación y paraísos fiscales. Cada palabra era un intento de clavar su bandera en mi fortuna. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, miré a Sofía. «¿Y tú, Sofía, qué piensas?» Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante, como si hubiera estado esperando la señal. «Papá, lo siento mucho», sollozó, las palabras ahogadas. «Estábamos tan estresados, tan preocupados por ti. Nunca quisimos que te sintieras abandonado. El asilo fue una decisión terrible, lo sé ahora. Fue la peor decisión de mi vida. Solo quiero que nuestra familia vuelva a estar unida. Quiero cuidarte. Puedes venir a vivir con nosotros. A nuestra casa. Compraremos una casa más grande si es necesario, una con un taller para ti, lo que sea que quieras, papá». Su actuación fue casi convincente. Si no hubiera visto la frialdad de acero en sus ojos en mi cocina, podría haberle creído. Dejé que el silencio se asentara de nuevo, dejando que sus palabras, tanto las calculadas de Ricardo como las melodramáticas de Sofía, se evaporaran en el aire acondicionado. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, mesurada. «Aprecio su preocupación», dije, y vi un destello de esperanza en sus rostros. «Pero mis finanzas ya están siendo gestionadas. El señor Chen y su equipo han establecido una estructura de inversión sólida. El capital está protegido». La sonrisa de Ricardo vaciló. «¿Qué? ¿Ya contrataste a esta gente?» «Arturo, con todo respeto, ellos te ven como una comisión. No les importa tu bienestar.
Yo soy tu familia. Debería ser yo quien administre el fideicomiso Herrera Legacy. Es mi deber como tu yerno. Se me escapó una pequeña sonrisa, la primera que había mostrado. ¿Tu deber?, repetí suavemente. ¿Es el mismo deber que te llevó a calcular mis gastos médicos y declararme financieramente insostenible? La cara de Ricardo se enrojeció. Eso fue diferente. No teníamos los recursos, estábamos tratando de ser prácticos. Ah, la practicidad, dije asintiendo lentamente. Entiendo la practicidad. Fue práctico ponerme en un lugar donde el Estado pagaba la cuenta. Fue práctico visitarme 15 minutos a la semana. Fue práctico para ustedes. Me incliné un poco hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Y ahora, es práctico para mí tener a los mejores profesionales manejando mi dinero, personas a las que les pago para que sean leales. A diferencia de la familia cuya lealtad he descubierto tiene un precio muy variable. El rostro de Ricardo se contrajo en una máscara de rabia. La fachada se había roto. No puedes hacernos esto, sisió, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido fue absorbido por la madera maciza. Somos tu familia, ese dinero debería ser para nosotros, para Sofía. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero a tu edad? Es un desperdicio, te cuidamos. ¿Me cuidaron?, pregunté, mi voz todavía peligrosamente tranquila. No, me declararon inútil. Esa fue la palabra que usaste, Sofía. ¿Recuerdas? En mi cocina, en mi mesa. Sofía se encogió como si la hubiera golpeado. Ricardo, sin embargo, estaba demasiado furioso para detenerse. Eras inútil en ese momento. No podías trabajar. Eras una carga. Ahora las cosas son diferentes. Y ahí estaba. La verdad desnuda y fea resonando en esa habitación de $1.000.000. No me inmuté. Dejé que sus propias palabras lo condenaran. Lentamente, me puse de pie. El traje me sentaba perfectamente. Desde mi altura, ellos parecían aún más pequeños. La reunión ha terminado, dije con una finalidad que no admitía discusión. Señor Chen, por favor acompañe al señor y la señora Vargas a la salida. Me di la vuelta y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda, un gesto de despido total. Escuché el sonido de sillas arrastrándose, un sollozo ahogado de Sofía y el murmullo furioso de Ricardo. No me giré. Solo me quedé allí, mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies, sintiendo el peso sólido y reconfortante del control. Ellos habían plantado las semillas de la arrogancia y la codicia. Ahora, estaban a punto de cosechar el vacío. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden, y traen lecciones para toda la vida. No los volví a ver hasta una semana después. Mi abogado David les hizo llegar una notificación formal. Una última reunión para discutir la disposición final de los activos de la propiedad familiar. La dirección que les dio no era la de su oficina sino la de mi antigua casa. Llegaron puntualmente a las 3 de la tarde, justo cuando el sol de Texas empezaba a descender, proyectando largas sombras sobre el césped descuidado. Vi su auto, un BMW gris que sin duda habían comprado con parte de los $50.000 que les di, estacionarse frente a la acera. Yo ya estaba dentro, esperándolos. La casa estaba completamente vacía. Los muebles, las cortinas, las alfombras, todo había sido vendido en una venta de patrimonio que ellos mismos organizaron. El único objeto que quedaba era la pesada mesa de roble de la cocina, demasiado grande y vieja para que alguien la quisiera. Los dejé entrar sin decir una palabra. El sonido de sus pasos sobre el piso de madera desnudo resonaba en el silencio. Sus ojos recorrieron las habitaciones vacías. Una mezcla de confusión y codicia en sus rostros. Probablemente pensaban que los había traído aquí para dividir las ganancias de la venta de la casa. Ricardo, como siempre, fue el primero en romper el silencio, su voz suntuosa llenando el espacio vacío. Arturo, me alegro de que hayas entrado en razón. Este lugar guarda muchos recuerdos, pero es hora de ser prácticos. Con mi experiencia, podemos invertir el dinero de la venta de esta casa y el de la tierra de forma inteligente. ¿Juntos? Sofía se acercó intentando tomar mi brazo. Me aparté sutilmente. Papá, dijo,
sus ojos llenos de lágrimas ensayadas. Sé que te hemos hecho daño. Pero somos familia, la familia se perdona, podemos empezar de nuevo, todos nosotros. Los dejé hablar durante unos minutos, escuchando sus argumentos, sus promesas vacías, sus justificaciones. Eran como buitres dando vueltas sobre un cadáver que creían que les pertenecía. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, un silencio incómodo se instaló en la habitación. Fue entonces cuando hablé, mi voz tranquila pero tan dura como el roble bajo mis pies. Esta casa ya no está a la venta, dije. Ricardo soltó una risa nerviosa. ¿De qué hablas, Arturo? El cartel de Se vende está en el jardín. Tenemos una oferta de $280,000. Tenían una oferta, lo corregí, yo hice una contraoferta esta mañana. Por $300,000, en efectivo. El antiguo propietario, el fideicomiso Herrera Legacy, la aceptó. La casa es mía. Sus rostros se quedaron en blanco. La comprensión les llegó lentamente, como una marea helada. La mandíbula de Ricardo se tensó. La boca de Sofía se abrió y se cerró sin emitir sonido. Habían vendido mi casa solo para que yo se las comprara de nuevo, con el dinero que creían que nunca tendría. El poder en la habitación había cambiado de forma tan tangible que casi se podía oler. ¿Por qué?, susurró Sofía finalmente, el color desapareciendo de su rostro. ¿Para echárnoslo en cara? ¿Para humillarnos? No, respondí, negando con la cabeza. No se trata de humillación, se trata de valor. Metí mi mano buena en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un pequeño objeto. Un bloque de madera de pino, lijado hasta quedar suave como la piedra de un río. Lo sostuve en la palma de mi mano. Lo guardé todos estos años. Miré directamente a Sofía. Tenías 7 años. Entraste corriendo al taller, con las rodillas sucias. Me pediste ayudar. Te di este trozo de madera y un trozo de lija. Te sentaste a mi lado durante 1 hora, trabajando con una concentración feroz. Cuando terminaste me lo diste y dijiste, «¿Está listo, papá? ¡Ey!». Tu cara brillaba de orgullo. El orgullo de haber creado algo con tus propias manos. Levanté la vista del bloque de madera y la miré a los ojos. Ese día, en esa cocina me dijiste que era inútil porque mis manos ya no podían construir. Pero te equivocaste. Voy a construir algo. Aquí mismo. Esta casa no será mi hogar. Se convertirá en la sede de la Fundación Herrera. Una escuela de oficios para jóvenes que no pueden permitirse la universidad. Les enseñaremos carpintería, soldadura, electricidad. Les daremos las herramientas para que construyan sus propias vidas, para que entiendan que su valor no está en una cuenta bancaria, sino en lo que pueden crear. El fideicomiso Herrera Legacy financiará todo. Ese es mi legado, no tú. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por un sollozo ahogado de Sofía. Ricardo estaba pálido, su arrogancia destrozada, reemplazada por la cruda comprensión de su derrota total. No había nada que pudiera decir o hacer. Había sido superado en su propio juego. Avancé un paso y extendí la mano ofreciéndole a Sofía el pequeño bloque de madera. Esto, dije, mi voz suave pero final, es tu herencia. Es todo lo que queda de la hija que crié. El resto, es solo dinero. Y ustedes dos me han demostrado que no tienen ni la más remota idea de su verdadero valor. Ella no lo tomó, solo se quedó allí, temblando, las lágrimas ahora reales y amargas corriendo por su rostro. Ricardo la agarró del brazo, su rostro una máscara de furia impotente, y la sacó de la casa. Los vi irse a través de la ventana vacía, 2 figuras que se encogían mientras caminaban hacia su auto de lujo. Cerré la puerta principal y me apoyé en ella, solo en la casa vacía que ahora estaba llena de propósito. El olor a pino de mis recuerdos se mezclaba con el aroma de un nuevo comienzo. Estaba en casa. Y por primera vez en mucho tiempo estaba en paz. Las semanas que siguieron a ese último encuentro no estuvieron llenas de celebraciones ni de lujos extravagantes. El dinero, descubrí, no era una cura para las cicatrices del corazón, pero sí era una herramienta extraordinaria. Y yo, por encima de todo, siempre he sido un hombre que sabe cómo usar sus herramientas. Mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad, con sus vistas panorámicas y sus electrodomésticos de acero inoxidable, se sentía más como una oficina temporal que como un hogar. Mi verdadero hogar
el lugar donde mi espíritu se estaba reconstruyendo, era mi antigua casa, que ahora resonaba no con el eco del vacío, sino con el zumbido de sierras eléctricas y el golpeteo rítmico de los martillos. Era el sonido de la creación, una sinfonía que conocía íntimamente, pero que ahora escuchaba con oídos completamente nuevos. Un día, mientras supervisaba a los electricistas, entré en la cocina. La habitación estaba cubierta de una fina capa de polvo de yeso, pero en el centro, intacta, seguía la mesa de roble. Y sobre su superficie, exactamente donde la había dejado, estaba el pequeño bloque de madera de pino. Lo recogí. Su peso en mi palma se sentía familiar, pero la carga emocional que había llevado se había desvanecido. Ya no era un recordatorio doloroso de la hija que perdí, se había transformado. Ahora lo veía como la primera pieza, la prueba de concepto de mi nueva misión. Era el testimonio de que una mano pequeña e inexperta, guiada con paciencia, podía crear algo suave y duradero. No lo guardé en un cajón para que acumulara polvo y recuerdos amargos. En cambio, lo llevé a un ebanista y le pedí que construyera una pequeña vitrina de cristal para él. Mi vida encontró un nuevo ritmo, tan predecible y satisfactorio como el anterior, pero infinitamente más grande. Me levantaba con el sol, no para ir a un taller solitario, sino para reunirme con arquitectos y contratistas. Pasaba mis días en el lugar de la construcción, mi traje gris ahora a menudo cubierto con una fina capa de acerrín. Mi mano derecha, con sus cicatrices y su agarre débil, ya no era una fuente de vergüenza. La usaba para señalar planos, para trazar una línea en el aire describiendo cómo debería ser un arco, para darle una palmada en el hombro a un joven aprendiz que había hecho una junta perfecta. Descubrí que mi valor no se había ido, solo había cambiado de forma. Ya no construía muebles, construía futuros. Y ese trabajo, descubrí, era mucho más sólido. La mesa de roble fue la primera pieza que se instaló en el edificio terminado de la Fundación Herrera. La lijamos y la barnizamos hasta que la veta profunda brilló bajo las nuevas luces del taller principal. Ya no era la mesa de una cocina donde una familia se había desmoronado. Se convirtió en la mesa de colaboración donde los estudiantes ahora se reúnen para dibujar sus diseños, compartir ideas y ayudarse mutuamente. A veces me siento en una esquina, con una taza de café, y los observo. Veo el mismo brillo de orgullo en sus rostros que vi en el de Sofía hace tantos años. Pero este orgullo no es frágil. Está construido sobre una base de habilidad y autosuficiencia. Nunca volví a saber de Sofía ni de Ricardo. No sé si se quedaron en San Antonio o si se mudaron, perseguidos por las deudas y la vergüenza. Honestamente ya no me importa. Mi mundo ya no gira en torno a su ausencia. El taller todavía huele a pino, el aroma que una vez asocié con el sacrificio por mi hija. Pero ahora, cuando inhalo ese olor, no pienso en el pasado. Pienso en los 20 jóvenes que recibirán sus certificados el próximo mes. Pienso en las vidas que están construyendo, viga a viga, con sus propias manos. Mi legado no es un fideicomiso con un nombre en un papel. Es el sonido de martillos en las manos de una nueva generación. Y ese es un sonido que ningún dinero puede comprar. Al final, me di cuenta de que Ricardo y Sofía nunca entendieron la lección más simple que la madera enseña. El verdadero valor de algo no está en su precio, sino en su propósito. Ellos vieron un anciano, unas manos rotas y un balance financiero en rojo. Me llamaron inútil porque ya no podía producir dinero para ellos. Pero lo que nunca vieron fue que mi valor no residía en mi capacidad para clavar un clavo, sino en el conocimiento acumulado en 40 años de trabajo. En la paciencia de medir 2 veces para cortar una, y en la dignidad de crear algo honesto con mis propias manos. El dinero no me devolvió mi fuerza, me dio una plataforma para demostrar que esa fuerza nunca se había ido. La verdadera riqueza es saber quién eres cuando no te queda nada. Es construir un legado no de dólares sino de propósito. Te pueden quitar tu casa, tu salud, incluso el amor de tu familia. Pero tu dignidad, el respeto por ti mismo, eso es algo que nadie puede arrebatarte. Es la única herramienta que necesitas para reconstruirlo todo, pieza por pieza. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan,
sorprenden y traen lecciones para toda la vida.